Representantes del exilio venezolano también advierten que las peticiones de diálogo del régimen madurista son un engaño y una pérdida de tiempo. Andrés Gil, periodista de NTN 24 en España, con todas las reacciones. Andrés. Hola Carlos, Yalena, muy buena tarde, televidentes del informativo de NTN 24. Desde España tenemos amplias reacciones internacionales a los discursos de Petro y de Lula ante Naciones Unidas defendiendo al régimen de Maduro, criticando las actuaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico. Empecemos por ver y escuchar a Luis Almagro, actualmente directivo del Instituto CASLA, ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Él dice que no hay espacio para la negociación, para el diálogo en este momento con el régimen de Nicolás Maduro, que sería perder el tiempo. Cada uno, cada país, cada gobierno soberano tiene el derecho a tener la posición que estime conveniente. Pero sí es claro que el narcotráfico no puede tener libertad de navegación ni libertad de cielos abiertos, que el narcotráfico tiene que ser combatido, que los narcotraficantes tienen que ser combatidos, que aquellos que son líderes de carteles tienen que ser combatidos, porque eso es un proceso de reversión que necesita hoy nuestra América. El narcotráfico hoy es el principal problema para las democracias en la región. En el día de hoy hubiera una propuesta en la cual Maduro dijera: renuncio porque he estado cometiendo crímenes de lesa humanidad, he estado cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos, he estado violando la democracia de Venezuela por todos estos años y por lo tanto doy un paso al costado y que haya un diálogo nacional para la construcción de la democracia. Pero usted ve que eso no ha pasado hasta ahora y no va a pasar tampoco. Sin una presión real sobre él, nada. Esa solución definitivamente del diálogo la he escuchado demasiadas veces, y muchas veces cuanto más apremiado está el régimen. Revisamos a continuación la postura de Pedro Mario Burelli. Él es analista internacional, exdirectivo de PDVSA, y pone el foco en una posible complicidad con Nicolás Maduro como única explicación para las posturas de Petro y de Lula. Cuando caiga el régimen de Maduro vamos a enterarnos del nivel de complicidad de ambos gobiernos. En el caso de Lula, creo que fue el financiamiento de su campaña original y los negocios que después hizo Odebrecht, donde él fue el gran cobrador de las deudas con el de Odebrecht, cuando el país está lleno de obras sin concluir de Odebrecht. Y en el caso de Petro, yo creo que una complicidad histórica, que también creo que se develará. Yo creo que están enfrentando ellos a una realidad que quisieron tapar durante mucho tiempo. Están pretendiendo que se pudiera seguir con el cuento del diálogo, pero les queda mal, porque los que se sentaban al diálogo no estaban dispuestos nunca a ceder, y los que perdieron las elecciones tampoco estaban dispuestos a ceder, por lo cual la realidad es que llegamos a un momento en que hay que tratar el problema de Venezuela con la gravedad que es. Esto es un país secuestrado, absolutamente secuestrado, y como todo secuestro tiene que llegar la fuerza mayor a tratar de enfrentar a los secuestradores para lograr la liberación de un país entero secuestrado. A su turno, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, nos dijo que las operaciones militares no implican una actuación sobre Venezuela, ni contra el pueblo venezolano, sino contra una organización del narcotráfico que en este momento está en el poder en Venezuela. Bueno, en primer lugar, que para nosotros este tipo de diálogo que promueve Maduro es un capítulo cerrado, porque más que diálogo son trampitas, son ardides, son escenarios de divertimento con los cuales Maduro gana tiempo. Ahí está el ejemplo de lo que ocurrió en el diálogo de Barbados. Prometieron elecciones libres y comenzaron inhabilitando de manera arbitraria a María Corina Machado, y después desconociendo el triunfo categórico que obtuvo contra viento y marea Edmundo González Urrutia. En segundo lugar, aquí no se trata de una invasión. Los que han invadido a Venezuela son precisamente los factores del castrismo de Cuba, porque Chávez le entregó la soberanía de Venezuela a Fidel Castro. Y yo no he visto en territorio venezolano ningún marine norteamericano. Lo que se ven son agentes rusos, son agentes del terrorismo internacional y los cárteles de droga. De allí que no es una guerra contra los venezolanos. La guerra contra los venezolanos lo tiene el régimen de Maduro, con salarios menos de $1, pensionados
que no tienen ni siquiera cómo comprarse una pastillita para controlarse la tensión, niños que están fuera de las escuelas, servicios públicos colapsados. Esa sí es la guerra que ha provocado una catástrofe humanitaria. Lo que está haciendo Estados Unidos y la coalición transatlántica es una guerra contra el narcotráfico, que están matando con el tráfico de drogas a miles de seres humanos, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas otras partes del mundo. Tenemos más reacciones internacionales. La defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, coincidió con Antonio Ledesma en que lo que está ocurriendo en este momento en el Caribe no es una operación contra el pueblo venezolano, sino una legítima actuación de Fuerzas Armadas contra carteles de la droga. Mira, primero no es una operación contra el pueblo venezolano, no es una invasión como muchos dicen, es una operación contra el cartel de los soles, es una operación contra una estructura criminal transnacional que está usurpando el poder en Venezuela y por lo tanto todo aquel que lo defienda es un cómplice, es así de sencillo, ¿no? ¿Hasta cuándo los venezolanos tenemos que demostrar que esta gente no solamente es criminal, no solamente comete crímenes de lesa humanidad, sino que además trafican con las drogas y con nuestras riquezas, porque no solamente las drogas, es todo el tráfico de oro, de minerales, de todo lo que ellos se han apoderado y por lo tanto, todo aquel que en este momento no entienda qué es lo que pasa en Venezuela, cómo esta estructura nos robó las elecciones, cómo esta estructura está usurpando el poder a costa de los crímenes de lesa humanidad de los cuales vamos a hablar hoy aquí en esta presentación, es cómplice de Maduro, así de sencillo. De esta manera, todos ellos rechazaron las posturas de Gustavo Petro y de Luis Ignacio Lula sobre la situación en Venezuela y pidieron una vez más la ayuda, la cooperación internacional más intensa si se puede, más intensa si cabe, para derrotar al crimen y recobrar la democracia en Venezuela. Información en directo desde Madrid. Una feliz tarde, Carlos. Un abrazo. Como siempre, va de vuelta ese abrazo y gracias, Andrés, nuestro periodista permanente en Europa con toda la información.